Reading with God 009. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de nuestra relación con Dios. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin que usted como hijo de Dios, madure en su fe, y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, para que ellos puedan prepararse, empoderarse y mantenerse firmes para enfrentar estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Leyendo con Dios. En esta conferencia hablaremos de cómo ayudar a las personas a leer la Biblia de manera más efectiva para tener relación con Dios y conocer a Jesús. Este tipo de lectura nos ayudará a acercarse a Dios y conocer a Dios, porque Él quiere manifestarse a nosotros para que lo conozcamos personalmente. Nuestro Dios Todopoderoso quiere ser conocido por todos los seres humanos que Él creó. A través de las Escrituras, Dios mismo inspiró las palabras de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios, no hay ninguna parte de las Escrituras que no sea inspirada por Dios. A través de las Escrituras, Dios revela a sí mismo, su carácter, sus obras, sus planes para nosotros y la gloria de su nombre, como su regla y manual para vivir y caminar en este mundo. Dios se revela para nuestro bien, y para manifestar su nombre a todos nosotros. Todos los seres humanos deben conocer a Dios, porque Dios es la única y verdadera fuente que nos da gozo para vivir en este mundo con satisfacción, alegría y paz. En el Salmo 63:25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En Salmos 16:5 y 6, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es hermosa la heredad que me ha tocado. La Biblia revela que la salvación es a través de la fe en Jesucristo, el perdón que nos libera de nuestra conciencia culpable y del poder del pecado, la salvación que nos restaura y nos perfecciona a todo lo que Dios quiere que seamos. 2 de Timoteo 3:15. Reconocer a Dios como nuestro Creador, demuestra que no somos un accidente, un error imprevisto, sino que somos el fruto intencional de Dios nuestro Padre amoroso y compasivo. Salmo 139 del 13 al 14. Conocer a Dios como nuestro Salvador, es una bendición. La Biblia nos demuestra que, aunque hemos cometido errores, no hemos perdido el valor. Dios nunca nos ha desechado porque para Él somos importantes, y que Él tiene un futuro de esperanza para todos nosotros. Lucas 19:10, Juan 3:16. Conocer a Dios, a través de su palabra escrita nos ayuda a confiar en Él, nos enseña a amarlo, y profundiza nuestra relación con Él. Salmos 9:10. La Biblia es la revelación progresiva, que manifiesta para nosotros cómo Él se está revelando gradualmente a sí mismo, ejecutando sus planes y propósitos en este mundo. Los 66 libros de la Biblia, no se contradicen, son la revelación más excelente y completa de que Jesucristo es Dios mismo. El Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares de Jesús, por hombres que interactuaron con Él, que caminaron y hablaron con Él. Jesús es Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios. Jesús es Dios encarnado, 100% hombre y 100% Dios. Jesús no es la mitad Dios y la mitad hombre. Jesús es llamado la palabra de Dios, la palabra viva de Dios que se revela personalmente a través de las Escrituras. Juan 1:1, Juan 1:14. Jesús le dijo a los judíos que creían en la vida eterna, que las Escrituras dan testimonio de Él. Juan 5:39, por eso, tenemos que leer la Biblia para conocer al Señor Jesucristo, porque si conocemos a Jesucristo, conoceremos a Dios. Para muchos cristianos sinceros, leer la Biblia es un desafío, porque no entienden que Jesucristo se manifiesta en ellas, por eso, no entienden absolutamente nada, pero los que leen la Biblia conocen a Cristo, tienen una buena relación con Dios. No se debe leer la Biblia solo como un requisito religioso, sino para conocer a la persona, quien es el autor del libro, y tener una relación con nuestro Creador y Redentor hasta lograr una buena relación con Él. En los últimos años los he animado a leer las Escrituras sistemáticamente, es decir, leer cada libro del Nuevo Testamento, de principio a fin, permanente y lo más frecuente como sea posible para familiarizarte con el contenido hasta entender el contexto, y comprender lo que la Biblia realmente dice.
Nuestra lectura relacional no sustituye a la lectura sistemática, se complementa con ella. La lectura relacional no se fundamenta en leer por leer, sino en encontrarse y conocer al Señor Jesucristo. Mucho leen la Biblia solo con el objetivo de terminar el libro, capítulo por capítulo, olvidando que están leyendo la palabra inspirada de Dios que puede iluminar su entendimiento y cambiar su corazón. Nos conectamos con Dios, a través de su palabra escrita. Dios se reveló al hombre con su palabra inspirada, revelando todo su poder, esencia y sustancia a todos nosotros. Jesús dijo en Juan 6:63, todas las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida para ustedes, porque al creer en mis palabras, ustedes entrarán en la vida y se familiarizarán conmigo. Podríamos llamar a este tipo de lectura, leer con Dios, porque estamos leyendo conscientemente de que estas son sus palabras, escritas e inspiradas para nosotros por Dios mismo, a fin de que nosotros podamos conocerlo más plenamente. Cuando leemos la Biblia con un deseo profundo de conocer a Cristo y relacionarse con Él, lo leemos con oración, con nuestra mente lucida y nuestro corazón dispuesto y abierto para Él. Aprendemos a amarlo, escucharlo y obedecerlo porque sabemos y estamos seguros que Él habla con nosotros a través de su palabra. Cuando los líderes religiosos intentaron ponerle una trampa para atraparlo, Jesús se refirió de las Escrituras para hacerles entender que Dios estaba hablando a los hombres por medio de ella. Ellos lo tentaron, haciéndole una pregunta sobre el matrimonio y la resurrección de los muertos. Mateo 22 del 23 al 32, él sabiamente les respondió citando las Escrituras y les dejó con la boca abierta. Éxodo 3:6, Éxodo 3:16. Notemos que en su respuesta, Jesús les dijo, que Dios estaba hablando a los hombres por medio de las Escrituras, acerca de la resurrección de los muertos, diciendo, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Mateo 22:31. En este punto, necesitamos aclarar el propósito que Dios tiene al revelarse a cada uno de nosotros, es para establecer una relación íntima con Él para vivir seguros, y ser conscientes de su presencia con nosotros, y para darnos una orientación y dirección específica, para hacer las cosas que tenemos en mente de acuerdo a su voluntad, como casarse, aceptar un trabajo, comprar un auto nuevo, una casa nueva. La Biblia no es un libro que revela secretos ocultos o conocimientos especiales que humanamente no podemos ver. Dios nos habla abriendo nuestro entendimiento para comprender el significado del pasaje. Cuando los leemos lo escuchamos a Él, a través de las palabras que Él inspiró a los autores. Él no inspiró nada que nos fuera importante e indispensable para nosotros. Si nosotros no lo podemos entender y nos parece que lo que leemos carece de significado, no estamos leyendo lo relacionados a Él. La comunicación con Dios es más que palabras. La primera vez que leí el Nuevo Testamento cuando recién era un nuevo creyente, no entendía casi nada de lo que leía, hasta que Dios me habló personalmente con una palabra poderosa, que cambió y transformó mi vida con el pasaje que estaba leyendo. En Gálatas 3 del 26 al 28, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí aprendí que Dios nos mira a todas las personas iguales, sin importar su estatus social, color, intelectualidad o género. En este pasaje, Dios me dio una aplicación personal consistente que iluminó mi mente y mi corazón, aclarándome el significado que transformó mi vida. Lo hizo, para que me diera cuenta de cuánto Él me amaba y cómo me veía como persona. Cuando leí esta porción de las Escrituras, su palabra impactó tanto en mi corazón que dejé mi celo religioso para tener una real y profunda relación con Él. Consideremos un ejemplo de lectura relacional o lectura con el Señor. Una noche antes de que Jesús fuera capturado y crucificado, oró por sus 12 apóstoles. Juan 17 del 9 al 19, pidiendo a Dios que todos llegaran a la fe, por el trabajo y la predicación de sus apóstoles. En Juan 17 del 20 al 23, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hay muchas cosas en esta oración que Jesús les dijo a sus apóstoles en esa misma tarde. Él lo dijo cada palabra de estos versículos en oración, para que nosotros entendiéramos el significado de estar unidos con Él viviendo en comunión. Jesús quiere que nosotros sepamos que Dios nos ama tanto, tal como ama a su Hijo Jesús. Cuando leemos la palabra de Dios teniendo relación sincera con Él, podemos entender y comprender el significado de la oración que Jesús hizo por nosotros al Padre. Cada vez que oramos, dejemos la hipocresía y digámosle a Dios en oración: Señor Jesús, tú viviste con una conciencia tranquila, seguro en la presencia del Padre que nos ama. Tú pediste que tengamos la misma relación y comunión que tú tuviste con el Padre. Señor, ayúdame a saber, comprender y creer lo que tú quieres para nosotros. Ayúdame a vivir y permanecer en tu amor. Jesús hizo esta oración al final de la última cena, en su última comida antes de que fuera arrestado, juzgado y condenado a muerte en la cruz. En la última lección, examinamos a Juan el apóstol hablando de este evento, Juan 13:17, y lo leímos en forma relacional para tener comunión e interactuar con el Señor. Recordemos que este es un registro histórico de un evento real, relatado por Juan, un testigo ocular que habló e interactuó con Jesucristo. Juan era uno de los 12 hombres que interactuaron con nuestro Dios encarnado, que escucharon sus palabras y contemplaron sus maravillas. Jesús, en esta enseñanza no estaba dando principios religiosos, estaba interactuando con hombres que amaba, con los hombres que fueron sus seguidores más cercanos durante todo su ministerio de más de 3 años y medio en esta tierra. Sus discípulos no sabían que esa comida era una comida de despedida porque había llegado la hora de que el Maestro dejara este mundo y volviera al trono del Padre, pero se sorprendieron cuando Jesús fue arrestado esa noche y crucificado al día siguiente. Cuando ellos vieron y se dieron cuenta de todo esto, perdieron sus esperanzas y sus sueños se desvanecieron, porque no entendieron muy bien que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo que debía de ser crucificado conforme a las Escrituras. En esta comida, Jesús compartió información con ellos para incentivarlos a creer, y afirmarlos en la fe y ayudarlos a enfrentar lo que venía por delante. Sin embargo, ellos al principio no entendieron todo lo que Jesús les quería decir. En realidad, ahora, sabemos más de lo que los apóstoles sabían en ese entonces. Ellos, a pesar de que interactuaron con Jesús, no entendieron muy bien del propósito, y por qué vino Jesús a este mundo para morir en sacrificio por el pecado. Ellos no entendieron muy bien la mayor expresión del amor de Dios para el mundo, hasta que resucitó de entre los muertos al tercer día, después de vencer el sepulcro, la muerte y al mismo infierno. Jesús no estaba tratando de confundir a los apóstoles con sus palabras. Ellos, a pesar que estaban familiarizados con las Escrituras, no entendían, y rehusaban entender lo que Él les dijo que iba a suceder. No se daban cuenta que Jesús era el Dios profetizado en Isaías 46:10. Jesús era el único que les podía asegurar lo que iba a suceder antes de que sucediera. En esa noche de la última cena, Jesús les dijo que pronto los dejaría, que confiaran en Él, y que no podían ir con Él a donde Él iría en ese momento, pero Él prometió que lo seguirían después. Jesús, para consolarlos y animarlos, les dijo: los dejo, me voy a prepararles un lugar, pero volveré, y de regreso los llevaré a la casa de mi Padre donde yo estoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14 del 1 al 6. ¿Cómo interpretaríamos esta palabra cuando no tenemos buena relación con Él? Hablándole: Señor, no entiendo lo que estoy leyendo, ¿qué está pasando? Tú me dices que confíe en ti porque estás preparándome un lugar para mí. ¿Qué es eso realmente? Me esperará ya una vida mucho mejor que la que estoy viviendo ahora, llena de gracia y esperanza. Por favor, ayúdame a entender y a confiar en ti. Jesús les prometió a sus apóstoles que no los iba a abandonar, que Él y el Padre enviaría al Espíritu Santo para estar con ellos ayudándoles y guiándoles siempre. En Juan 14 del 16 al 18, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En esa cena, Jesús estaba hablando del Espíritu Santo,
para que ellos entiendan cómo les afectaría su próximo sacrificio. La palabra griega traducida como ayudador, significa un maestro que está al lado para ayudar, auxiliar y guiar. La palabra que se traduce como otro, significa otro como el de la misma clase. Tengamos en cuenta que Jesús dijo, como yo. La Biblia revela que Dios es Trino Trinidad. Lo vemos en este pasaje, que para algunos es difícil de entender, porque se manifiesta como un solo Dios, que simultáneamente son tres personas distintas, no separadas, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que comparten la misma esencia y sustancia y la misma naturaleza divina. El Padre es todo Dios, el Hijo es todo Dios, el Espíritu Santo es todo Dios. Las tres personas son iguales, inmutables y eternas, que preexisten y tienen una relación única, que es inexplicable y para nosotros es un misterio, que está más allá de nuestra comprensión, que nosotros con temor y reverencia lo aceptamos maravillados. Las tres personas de la deidad estuvieron y están involucradas en la creación y en nuestra redención. El Padre planeó en la eternidad el plan de salvación, el Hijo encarnó y se inmoló como un cordero en sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. El Espíritu Santo está involucrado en concientizar y convencer al hombre de sus pecados y revelar la gracia de salvación. El plan eterno de salvación fue profetizado y presentado de antemano en el Antiguo Testamento, y posteriormente revelado claramente en la segunda persona de la Trinidad, encarnado y entregado en sacrificio en la cruz, y el Espíritu Santo que está presente en cada uno de nuestros corazones de todos los que hemos creído confiado en Jesucristo. Los apóstoles creyeron en un Dios trino, experimentaron, al caminar con el Hijo, oyendo la voz del Padre hablar desde el cielo, viviendo y experimentando al Espíritu Santo descender sobre Jesús en el río Jordán en el día de su bautismo. Luego, después que Jesús se fue al cielo, el Espíritu Santo vino a morar en ellos haciéndoles parte de su familia. Mateo 3 del 16 al 17, Hechos 2 del 1 al 4. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desde el principio, tienen una relación perfecta, santa y eterna. Juan escribió en su Evangelio estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. El apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. También escribió en 2 de Corintios 13:14, que la gracia es el favor y la bendición espiritual del Señor Jesús, diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En la última cena, cuando leemos el contexto, encontramos y comprendemos que Él no les dejara solos a sus seguidores, que les enviaría al Santo Espíritu para que esté con ellos siempre. Jesús, además, les aseguró que Él continuaría manifestándose y dándose a conocer por medio del Espíritu Santo, cuando nosotros amamos y meditamos en su palabra, que Él la llamó verdad. Juan 17:17. En Juan 14 del 21 al 23 dijo: los que obedecen mis mandamientos son los que me aman, y a los que me aman, mi Padre los amará, y yo me revelaré a cada uno de ellos, porque vendremos a ellos y haremos nuestra morada en ellos. En Juan 16 del 13 al 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Como pueden ustedes ver, estos pasajes tienen una inmensa relación. Ahora, detente un momento y piensa: ¿de verdad nuestro Dios Todopoderoso quiere vivir en nosotros? Quiere que lo conozcamos, lo amemos y lo obedezcamos. Ahora, dale gracias por su amor y su infinita gracia, por la preocupación que tiene por nosotros, adorándole, rindiéndose en su presencia, porque el Espíritu mora en nosotros. Todos los seres humanos fuimos creados para conocer a Dios, aunque Dios es incomprensible y está más allá de la comprensión humana. Nosotros podemos conocerlo, a pesar de nuestra incapacidad, y podemos participar con Él, en la relación con Él por medio de su Espíritu. El apóstol Pablo escribió: ahora vemos por espejo, oscuramente, pero después lo veremos cara a cara. Ahora lo conocemos en parte, pero después lo conoceremos tal cual es. 1 de Corintios 13:12.
La palabra griega traducida como espejo, es la misma que se usa en Juan 1:1. Los espejos en aquella época estaban hechas de metal pulido, no de vidrio, y en el reflejo se podía ver el rostro no tan nítidamente. Este pasaje fue escrito a los creyentes de la ciudad de Corinto, porque ellos tenían espejos y se miraban el rostro no muy claramente como ahora. Pablo oró por los cristianos, en Efesios 3:19, para que conozcan y experimenten el amor de Cristo, que es inmenso e incomprensible e inexplicable a la sabiduría humana, para que tengan la dicha de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nuestra capacidad de conocer al Señor crece a medida que crecemos en el conocimiento de Él por la lectura de la palabra. Siempre necesitamos aprender, lo poco que sabemos para nuestra mente infinita es incomprensible. Pablo pidió a Dios que les diera a los cristianos sabiduría espiritual y entendimiento para que puedan crecer en el conocimiento de Dios. Efesios 1:17. Por eso, es deber de cada creyente pedirle al Señor que nos ayude a crecer y madurar en el temor y obediencia de su bendita palabra. No debemos olvidar que debemos siempre tener un buen maestro bíblico que nos enseñe con su ejemplo para tener una correcta enseñanza. La Biblia nos revela que Dios es un ser infinito, santo y eterno, que en algunas partes son difíciles de entender porque no estamos familiarizados con el Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia es el único libro con la información espiritual correcta que necesitamos para acercarse a Él, ser transformado y obediente. En la Biblia hay versículos que involucran matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, álgebra, geometría, trigonometría, y hasta matemática cuántica, que al principio será difícil de entender y comprender, porque para conocer a Dios y crecer, depende de cuánto conocemos a su bendita palabra. Es fácil motivarse y centrarse en aprender lo que todavía nos hace falta entender. El secreto está en no frustrarse y cansarse hasta perder la belleza, por nuestras limitaciones o incapacidad. Cuando esto nos pasa, humillemos y seamos pacientes orando para que el Espíritu Santo nos guíe a descubrir la verdad. Dios nos ama, aunque no nos necesita. Nosotros somos los que lo necesitamos. Él quiere que lo conozcamos, Él quiere ser reconocido por todos nosotros, solo que nunca debemos olvidar que no solo debemos leer buscando información, sino para conocerlo personalmente y tener una relación personal íntima con Él, y también para reconocerlo no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor y Soberano. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.